Este material va dirigido a todos los médicos que quieren conocer sobre lo que es la fase adquirida de la infancia o síndrome de Landau-Kleffner. Los invito a que observen las características clínicas y el desarrollo de este caso clínico. Hola, mi nombre es Antonio Zeus Cati Viedma, soy médico neuropediatra y le traigo información a continuación sobre lo que es el síndrome Landau-Kleffner mediante la presentación del síndrome Landau-Kleffner en una niña de 12 años tratada con la normotrigina a propósito de un caso. A manera de introducción, el síndrome Landau-Kleffner fue descrito por primera vez en 1957. Se le conoce también como síndrome de alafasia epiléptica adquirida, por ser una regresión repentina de la competencia lingüística que aparece durante la infancia, con las anormalidades paroxísticas del electro, principalmente bitemporal. De manera general, es un cuadro benigno, sin lesiones anatómicas focales demostrables a nivel cerebral y regresión a estabilización de la enfermedad después de un periodo variable. Se ha descrito pacientes con discrepancia llamativa entre el índice de inteligencia verbal y no verbal, con las capacidades no lingüísticas relativamente intactas. Las facultades dependientes del lenguaje no son normales y presentan comportamientos psicopáticos y características de autismo. Afecta en mayor proporción el sexo masculino. Entre las características clínicas de este síndrome ocurren niños sanos que han desarrollado ya un lenguaje apropiado para la edad. Aparece alrededor entre los 2 y 8 años, con un pico entre los 5 y 7. Solo un 5% de los casos comienza después de los 9 y nunca después de la edad de 12 años. El primer síntoma es la epilepsia en un 60% de los casos y del 40% restante los desórdenes neuropsicológicos. El inicio de la fase es subaguda, progresiva, con fluctuaciones espontáneas, con una agnosia auditiva y verbal, pero pueden ocurrir todas las variedades. La agnosia auditiva verbal implica la falta de dar una significación semántica a los diversos sonidos, pérdida de la capacidad de entender las palabras habladas. La hiperactividad se ha divulgado en más de la mitad de los casos, así como trastorno de conducta, de personalidad con características psicopáticas, regresión en las habilidades cognitivas globales del desarrollo afectivo, rasgos autistas, agresividad y arrebato de rabia y deterioro de la atención. Entre los pacientes y métodos, el presente trabajo se basa en la descripción clínica y procedimientos diagnósticos de un adolescente con epilepsia afasia adquirida, tomando los datos de la historia clínica y la evaluación directa del mismo. El paciente se evaluó en la consulta de neuropediatría de la HEULA en el año 2010. La variable revisada fueron los signos neurológicos clínicos, antecedentes y paraclínicos. Una vez revisadas y comparadas, se confrontaron los hallazgos clínicos imagenológicos, clínicos electrofisiológicos, con los reportados en la bibliografía nacional e internacional. Caso clínico. El motivo de consulta fue el pérdida del tono postural. La enfermedad actual consiste en escolar femenino de 12 años, natural y procedente de la localidad, quien refiere a la madre inicia la enfermedad actual desde el último trimestre del 2009, caracterizada por mareo y pérdida de la conciencia por 3 minutos sin cambio del tono muscular, periodo postal de 2 minutos sin déficit neurológico. Al inicio del 2010 se asocian periodos de pérdida de la conciencia con posición tónica de 3 minutos de duración y periodo postal de 2 minutos, con una frecuencia de 3 por semana. Esto se motiva a llevarla a consulta médica y se indica oxicarbamazepina de 300 miligramos vía oral BID, sin mejoría clínica. En marzo del 2010 presentó pérdida de la capacidad para reconocer a sus familiares, incluso reaccionaba a ellos con miedo, hipersensibilidad a los sonidos, pérdida de la expresión facial y contacto visual, no fija la mirada. Se asoció crisis de agresividad y agitación psicomotriz de 10 minutos de duración, hiperactividad, aislamiento, regresión académica. Era la primera en la clase. Pérdida paulatina para reconocer los colores, disgracia, dislexia. En el mes de mayo se asoció disfonía, por lo que se omite la oxicarbamazepina de forma progresiva y se inicia la motrigina de 25 miligramos vía oral BID con mejoría de los síntomas a las 2 semanas de iniciar el tratamiento. Al examen físico, peso 40 kilos, en aparente buenas condiciones generales, vigil, hipoactiva, conectada con el medio ambiente, resto examen del físico, del electrolímetro normal. Examen mental, se observa con adecuado arreglo personal, con textura física acorde para la edad, la actitud para la entrevista es indiferente, pero coopera, obedece a órdenes sencillas, no complejas, tranquila, característica de la voz dada por tono bajo, cuchicheante, monótona. Lenguaje afasia verbal y no verbal.
conciencia, desinterés hiporreactiva a los estímulos, desinterés en los espacios y tiempo y persona. Psicomotor, disminución en la cantidad y calidad de los movimientos, posiciones estereotipadas, perdurando por largo tiempo. Afecto, apática con ciertos miedos a la exploración. Pensamiento, sin respuestas para explorar el contenido del pensamiento. Sensopercepción, incapacidad para reconocer datos sensoriales, abolición de la percepción. Al examen neurológico no se encontraron signos de focalidad neurológica. Posteriormente se les realizaron los estudios electrofisiológicos. El primer estudio reportó trazado normal lento y difuso de grado ligero no específico y paroxístico focal fronto-centro temporal derecho específico. El segundo estudio reporta trazado normal paroxístico focal fronto-centro parietal derecho específico. Posteriormente se realizaron potencial evocado auditivo del tronco cerebral, reportando que se observaron respuestas típicas con latencia absoluta e interpico en el rango subjetivo de audición normal. Luego se le realiza la P300, que reporta el conteo de estímulos infrecuentes fue correcto con respecto a la atención selectiva, esperando el estímulo infrecuente. Los parámetros de la onda P300 se acuerdan de acuerdo a la edad del paciente fueron latencia prolongada y amplitud normal, subjetivo de trastorno cognitivo sin trastorno de atención o de origen medicamentoso. Hay que recordar que ya la paciente, cuando se realizó esta prueba, ya había mejorado clínicamente. Estudio imagenológico, en los cortes axial, sagital y coronal no se evidenciaron lesiones estructurales. Discusión. Se presenta un escolar de 12 años de edad que inicia crisis caracterizada por mareo y pérdida de tono muscular, asociándose crisis tónica generalizada sin respuesta clínica a la oxicarbamazepina. Posteriormente se asocia a fase global a los 3 meses de iniciar las crisis, similar reportado por la bibliografía, que se asocia a crisis epiléptica en un 70-80% de los casos. Otros autores reportan en 60% de las crisis previa a la instalación de la fascia. Sin embargo, la característica de las crisis reportadas son de manera frecuentemente nocturna y pueden ser heterogéneas. Llama la atención la respuesta muy buena a la lamotrigina. Por lo tanto, en el caso clínico presentado, se llega a la conclusión de que se trata de un síndrome de Landau-Kleffner en una niña de 12 años, en la cual se utilizó como complemento el diagnóstico el potencial evocado P300 y se trata de manera exitosa con lamotrigina.